A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y bendiciones de Dios sean con vosotros. Hoy vamos a comenzar el versículo 139 de Sura, de capítulo Baqarah. Y muchísimas gracias por estar conmigo para el aprendizaje de la traducción del Sagrado Corán. Presentar, primero voy a presentar la recitación del Sagrado Corán y después presentaré la traducción y después explicaré la traducción palabra por palabra y después hablaré un poco de la interpretación de este versículo. Y ya ahora comenzamos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون. La traducción del capítulo 2, versículo 139. Decid, nosotros adoptaremos la religión de Allah. Decid, nosotros adoptaremos la religión de Allah. ¿Quién posee mejores atributos que Allah? Y a Él solo adoramos. Ahora voy a explicar la traducción de este versículo de Surah Al-Baqarah 139, palabra por palabra. Sibghat Allah, decid, nosotros adoptaremos la religión de Allah. Aquí la palabra decid está escondida en este palabra. Hay dos palabras. Sibghat Allah, Allah, Dios. Sibgha es la primera, es muzaf y Allah es muzaf ilayh. La palabra decid está escondida. Eso significa que eso es automáticamente que tenemos que añadir esta palabra en el significado. Cuando decimos sibghat Allah, significa que qulu, decid, nosotros adoptaremos la religión de Allah. Waman, ¿quién posee? Normalmente la palabra va significa y, pero con el contexto el significado puede cambiarse también. Waman, ¿quién posee? Man normalmente significa man dalladhi, ¿quién es? O Waman, ¿quién posee? Ahsanu, mejores. Ahsanu, mejores. Ahsanta, has hecho algo mejor. Ahsanu, mejores. Es decir, que ahsanu, que es lo más
es lo mejor de todo, así. Y eso es el significado. Minallahi, que Allah. Waman ahsanu minallahi. ¿Quién posee mejores atributos? Hay una palabra que el significado de esa palabra vendrá después. Sibgatan aquí significa atributos. ¿Quién posee mejores atributos que Allah? ¿Ok? Waman ahsanu minallahi sibgatan. Sibgatan, atributos. Normalmente la palabra significa colores, pero aquí, con el contexto, esta palabra significa atributos. Waman ahsanu minallahi sibgatan. ¿Quién posee mejores atributos que Allah? Wa y. Como anteriormente os expliqué que la palabra significa normalmente, la palabra wa significa normalmente, significa y. Ya, eso es la traducción que tenemos. Wa y. Nahnu, nosotros. Nahnu, nosotros. En árabe, ana significa yo. Anta significa tú. Y huwa significa él. Hiya significa ella. Nahnu significa nosotros. Y antum significa vosotros. Hum significa ellos. Hunna significa ellas. Además, así es el significado de las palabras de los pronombres. Hunna significa ellas. Antum significa vosotros. Antunna significa vosotras. Nahnu, nosotros, lahu, a él. Abidun, adoradores. Adoradores. Abidun significa adorador. Una persona adorador. Abidun es plural, significa adoradores. Pero cuando hacemos la traducción, cuando traducimos wa nahnu lahu abidun, con el contexto traducimos un poco diferente. Por ejemplo, y a él solo adoramos. Ahora adoramos, nosotros adoramos. Pero aquí, nahnu, nosotros, y el significado de la palabra nahnu, a nosotros, abidun, adoradores. Entonces, sí, eso significa que cuando hacemos la traducción contextualmente, entonces tenemos que poner las palabras adecuadas, que muestra el significado completo y también explica el contexto y también explica el verdadero significado del contexto y de lo que Dios está diciendo. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Y a Él solo adoramos. Adoramos, ah, por ejemplo, adoramos. Si voy a traducir esa palabra en árabe, adoramos, na'budu. Na'budu. Abidun, adoradores. Adoradores. Abidani, dos adoradores. Pero en árabe, por un adorador, la palabra es singular, abidun, abidun. Y por dos adoradores, abidani. Y para tres o más que tres adoradores, abidun. En árabe hay una palabra diferente por dos personas, pero no encontramos nosotros no tenemos en español, utilizamos la misma palabra por dos personas o más que dos personas, pero en árabe no. En árabe, para dos personas hay una palabra diferente y más que dos, por ejemplo, tres o más que tres, hay una palabra diferente. Y para singular también es una palabra diferente. Sibghatallah, decid nosotros adoptaremos la religión de Allah. Waman quien posee, ahsanu, mejores. Minallahi sibghatan. Minallahi, que Allah, sibghatan, atributos. Waman ahsanu minallahi sibghatan.
¿Quién posee mejores atributos que Allah? Wa nahnu, va y nahnu nosotros, lahu a él, abidun adoradores. Y a wa nahnu lahu abidun y a él adoramos. Nosotros adoptaremos la religión de Allah, quien posee mejores atributos que Allah. Ahora vamos a ver un poco de la traducción, perdón, la interpretación de este versículo de Surah Al-Baqarah 139. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, en su volumen 2 de Tafsir Kabir, de interpretación del Sagrado Corán, explicó este versículo haciendo la interpretación. Él dice, y yo estoy exponiendo y explicando en mis palabras, que Sibghat Allah. Él dice que aquí la palabra ittabi'u sibghat Allah. Ittabi'u significa que obedeced. Obedeced sibghat Allah, es decir, los atributos de Dios. Eso significa que esta palabra está escondida en el significado de estas dos palabras. Y por eso estaba explicando cuando estaba haciendo la traducción que Sibghatallah normalmente es atributos de Dios o colores de Dios. Pero cuando Dios dice, eso es en el idioma árabe, cuando decimos, digamos como Sibghatallah, entonces eso automáticamente significa que la palabra obedecer o seguir está escondida en estas palabras. Una palabra imperativa ya está presente en esto. Por eso, cuando Dios dice Sibghatallah, el Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, el segundo Jalifa y el segundo líder internacional de la comunidad musulmana Ahmadiyya, el él dijo que ittabi'u Sibghatallah. Él explicó que que para vosotros la religión de Dios es lo más importante y tenemos que hacer todo lo posible para adaptar y para elegir y también adoptar esta religión en nuestras vidas. Además, no tenemos que pensar de estas cosas, que quién es la persona que nos dijo, nos enseñó o nos trajo esta religión para nosotros, que no tenemos que pensar de esto para nada. Lo que debemos pensar y lo que debemos tratar de hacer es eh, eh, que las enseñanzas de Dios ha venido desde Dios. Y eso es lo más importante para nosotros, que esta enseñanza es una base de la salvación para nosotros. Por eso debemos ver que esta es una enseñanza que pertenece a Dios y un profeta de Dios nos enseñó y nos ha dado. Por eso debemos hacer todo lo posible para seguir y para inculcar esta enseñanza en nuestras vidas. Y es lo más importante. Y es lo que tenemos que hacer si queremos ganar la proximidad de Dios. Además, el Muslim Maud radiyallahu ta'ala nos dice que esta enseñanza ha venido exactamente con la naturaleza que Dios nos ha dado. Que todas las enseñanzas de Dios que Dios nos ha mencionado en el Sagrado Corán, eso tiene absolutamente que ver con la naturaleza de Dios. Como Dios nos ha dado una pura naturaleza y por eso podemos adaptar esta enseñanza fácilmente en nuestras vidas. Además, Al-Muslim Maud radiyallahu ta'ala nos explicó que Sibghatallah tiene un significado que tenemos que debéis inculcar el color de Dios. El color de Dios significa que debemos hacer todo lo posible para inculcar los atributos de Dios en nuestras vidas. Ahora, esta pregunta puede surgir, ¿y cómo es posible para nosotros inculcar los atributos de Dios?
Al-Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu dice que eso es una base de la creación de la gente, que Dios nos enseñó solamente para estas cosas, para que podamos inculcar los atributos de Dios en nuestra vida. Ahora, nadie puede decir que no puede ser misericordioso como Dios, no puede ser am, am, el más perdonador como Dios, no puede ser, por ejemplo, más agradecido como Dios. Son las cosas que podemos inculcar en nuestra vida. Pero ¿cómo es posible para nosotros inculcar en nuestra vida? Eso es la forma. Que si Dios es misericordioso, tenemos que ser muchísimo es misericordioso hacia la humanidad. La humanidad es la creación de Dios. Entonces, si vamos a mostrar misericordia hacia la humanidad, entonces vamos a adoptar un atributo de Dios en nuestras vidas. De la misma forma, hay muchos atributos de Dios que podemos inculcar en nuestra vida. Por ejemplo, podemos ser, Dios es Dios perdona, más perdonador, es decir, que siempre perdona a la gente. De la misma forma, si alguien ha cometido unos errores, podemos perdonarle para su reformación y para mostrar este atributo de Dios. Y si vamos a hacerlo, considerando que estamos haciendo para tener la proximidad de Dios y el acercamiento de Dios en nuestras vidas, entonces, en este sentido, inculcaremos este atributo de Dios en nuestras vidas. Y además, Dios, por ejemplo, Dios es ah, clemente, Rahman y Rahim. Dios es Rahman que nos ha dado las cosas sin nuestros deseos. Por ejemplo, si nosotros tenemos muchísimas bendiciones de Dios como sol, por ejemplo, Dios nos ha dado nuestros padres, parientes en nuestras plegarias. De la misma forma podemos ser Rahman para la humanidad de Dios. ah, para la creación de Dios podemos dar unas cosas sin pedir, sin que ellos nos han pedido. En ese sentido, vamos a ser Rahman, vamos a inculcar este atributo de Dios en nuestra vida. Además, de la misma forma, Rahim es un atributo de Dios. Entonces, Rahim significa que si vamos a hacer los esfuerzos, Dios nos va a dar una recompensa mm, dada nuestros esfuerzos. De la misma forma, pues, si alguien ha hecho algo bueno, podemos, para la apreciación y para tener este atributo en nuestros corazones, podemos apreciar a la gente y dar algo a la gente que tiene la necesidad. Y de esa forma vamos a hacer Rahim, que vamos a presentar recompensa por la gente por sus buenas acciones. Debemos inculcar los atributos de Dios, que es lo más importante. Hay un hadith del santo profeta también que habla de eso. Él dice que Allahu Adama ala suratihi. Bukhari, volumen 2, Kitabul Istizan. Es decir, que Dios ha creado a Adam ah, mm, a su cara. Eso significa que ah, tenemos que inculcar los atributos de Dios. Eso es el mismo significado. Que lo que Dios nos ha dado, lo que Dios hace hacia la humanidad, debemos hacer el mismo. Hay atributos que no podemos inculcar, es decir, completamente. Por ejemplo, Dios es Halek. No podemos ser Halek, no podemos ser Halek en el sentido que no podemos dar la vida a una persona que está muerte físicamente, pero sí podemos dar la vida espiritualmente por la gente a través de nuestras plegarias, y eso es lo que el santo profeta hizo, que por la causa de sus plegarias se realizó un milagro eh, en la península árabe. El Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu explicó que por eso, esto
nosotros podemos encontrar en los insectos que si ellos están al lado de una cosa, ellos pueden tener el color de esas cosas. Hay insectos así. Pero si estamos al lado de Dios, si no vamos a tener el color de Dios, eso significa los atributos de Dios, entonces eso es muy malo de nosotros. Por eso debemos hacer todo lo posible para tener los atributos de Dios. Y el musulmán radiyallahu ta'ala anhu aquí explicó que en la vida eso es muy normal, que tenemos que adaptar los atributos o los colores de algo. Pero él dice que Dios aquí habla que en lugar de tener los atributos de vuestros parientes, en lugar de tener los atributos de vuestros amigos, en lugar de tener los atributos de vuestro ambiente o vuestros amigos o lo que sea, solamente debéis hacer todo lo posible para tener los atributos de vuestro Dios y que es el único, es muchísimo, eso es lo perfecto. Además, él dice que وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً significa ah, quién posee mejores atributos que Allah y a él solo adoramos. Eso significa que ese es un atributo que es muchísimo mejor, que no tiene paralelo, que no tiene una comparación entre los atributos de Dios y otros atributos del mundo. Por eso, ese es un atributo. Esos son los atributos que nos dará la bendición que podríamos hablar directamente con Dios y también Dios nos ayudaría muchísimo en todas las cosas que queremos hacer en nuestra vida. Por eso, que Dios haga que tendremos la bendición de Dios y podamos inculcar los atributos de Dios en nuestras vidas. Y eso sería magnífico y maravilloso para nosotros. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.